Hola, buenas tardes, chiquillos, chiquillas, bienvenidas a este día lunes que da comienzo a la semana número 26. Vamos a partir con ciencias naturales. Ya hoy día la clase se realiza de modo virtual, así que estamos desde el hogar. Y vamos a partir señalando un poco, ¿no es cierto?, lo que fue la pregunta esencial de la semana pasada, que tuve varias correcciones por el tema de que me respondieron en la primera pregunta, cuando tenían que clasificar el tipo de reacción, me respondían que era una reacción de neutralización, pero la clasificación tenía que ser respecto a aquellos ejercicios que estuvimos trabajando en clases, cuando se intercambian los átomos, ¿no es cierto?, de cierta manera en las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces tenían que colocar si era de sustitución, de síntesis, de desplazamiento doble o simple, o de descomposición. Y recibí varias respuestas, ¿no es cierto?, erróneas al respecto, pero no les bajé tanto, ¿no es cierto?, para no perjudicar, porque igual la respuesta 2 la tenían correcta, así que el tema referido a la fotosíntesis, todos señalaron que era referido a una reacción endotérmica que absorbe energía. Con ese último tema terminamos la unidad de reacciones químicas, de enlaces químicos que estuvimos viendo también, y por lo tanto a continuación lo que nos queda es más relacionado con la física, ya esta última unidad que vamos a ver, que se refiere a los conceptos de unidad, o sea, de energía y temperatura. Ya vamos a estar viendo en esta primera clase algunos conceptos de energía, como la energía mecánica, energía potencial, energía cinética, y ya en la clase del día día jueves, vamos a estar viendo algunos conceptos de calor y temperatura, ya de la energía térmica. Eh, ya en las clases posteriores vamos a estar retomando algunos conceptos, ¿no es cierto?, para poder aterrizar esto que vamos a estar hablando, ya que vamos a estar hablando posteriormente en la clase siguiente sobre las escalas termométricas, y también vamos a incluir ahí también algunas unidades que tenemos que manejar y cómo se intercambian los valores de estas unidades, ¿no es cierto?, cómo se hace la transformación de algunas unidades, de algunas magnitudes físicas importantes que vamos a estar hablando, ¿ya? Más o menos para que puedan tener claro lo que se viene también. Entonces tenemos primero que deben reconocer y aplicar los conceptos de trabajo mecánico, energía potencial y energía mecánica o cinética, ¿ya? Vamos a estar trabajando estos conceptos en esta primera clase. Para ello, entonces, vamos a estar definiendo el concepto de trabajo, el cual es toda acción o cualquier acción que suponga un esfuerzo, ¿no es cierto? Ejercer una fuerza. En física, el concepto de trabajo se aplica exclusivamente a aquellas acciones cuyo efecto inmediato sea un movimiento, o sea que generen también un desplazamiento, ya un cambio en la posición del objeto que está recibiendo este trabajo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se empuje un automóvil, al moverlo se va a estar ejerciendo trabajo. Cuando se suba una escalera, también, ¿no es cierto?, al subir la escalera se va a estar ejerciendo trabajo. El trabajo, que se abrevia con la letra W mayúscula, es la magnitud física que relaciona la fuerza con el desplazamiento. Ya la fuerza, la letra F, y el desplazamiento, un triángulo y una X, que significa la diferencia
en los cambios de posición. Entonces, importante también que el trabajo va a estar, ¿no es cierto?, siendo calculado con estos conceptos, ¿ya? De fuerza por el desplazamiento. Eh, seguimos, entonces, dice que mientras mayor sea la fuerza aplicada y o mayor sea el desplazamiento logrado, mayor trabajo o mayor, ¿no es cierto?, va a ser la magnitud del trabajo realizado. Cualquiera, ¿no es cierto?, de estos datos que sea mayor, va a estar aumentando el valor del trabajo. Son todos directamente proporcionales, ¿no es cierto? Es una multiplicación. Y también tenemos que es importante manejar las unidades en las que se trabajan estos conceptos y el trabajo, su unidad es en joule, que se abrevia con una J mayúscula, y la fuerza se mide en newton, que se abrevia con una N mayúscula, y la distancia o desplazamiento se va a estar midiendo en metros. ¿Ya? Por lo tanto, es importante estar conociendo las unidades para poder interpretar aquellos datos que nos puedan estar dando en el ejercicio, y también es importante para poder incluirlos en este ejercicio, ¿no es cierto?, cuando se resuelva, en el desarrollo del ejercicio. Entonces, va a ser importante que siempre que haya desplazamiento y fuerza, va a ocurrir un trabajo. ¿Ya? Si no ocurre uno de ellos, ¿no es cierto? Si el desplazamiento o la fuerza son cero, eso va a significar en que el trabajo también sea cero, porque es una multiplicación y cualquier número multiplicado por cero también tenemos como producto cero. Importante también que nos está diciendo esta imagen, ya que vamos a agrandarlo un poquito, ¿no es cierto? Que la fuerza se caracteriza por ser una magnitud vectorial. ¿Qué significa que sea una magnitud vectorial la fuerza? Que se debe estar indicando la dirección con la cual se presenta esta fuerza, esta magnitud, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Sobre todo en el último ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, que la caja va a estar en una dirección moviéndose, pero la fuerza se va a estar ejerciendo en el otro sentido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en este caso la fuerza tiene que ir con símbolo negativo, porque va, ¿no es cierto?, en dirección contraria al movimiento. Ya se va a estar produciendo, ¿no es cierto?, un efecto de desaceleración, de freno, por lo tanto va a ocurrir un trabajo diferente también. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, cuando el trabajo puede ser igual a cero. Ya tenemos dos formas, ¿no es cierto?, en donde el trabajo puede ser cero, y tenemos, ¿no es cierto?, que en primer lugar el trabajo es cero cuando una fuerza no efectúa trabajo sobre un cuerpo, ¿ya? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Es el ejemplo que tenemos en la segunda imagen, en donde la fuerza, ¿no es cierto?, que se aplica para sostener este objeto es hacia arriba, vertical, y el movimiento se realiza en forma horizontal, hacia la derecha. Y, ¿no es cierto?, se forma un ángulo recto entre estas dos magnitudes. O sea, se genera, ¿no es cierto?, un ángulo de 90 grados, eso significa que es perpendicular.
¿ya? Y en este caso, si es perpendicular, la fuerza va en otro sentido con el movimiento, se señala que el trabajo va a ser igual a cero. Y también cuando, ¿no es cierto?, se aplique fuerza, pero que esta fuerza no sea suficiente para poder mover el objeto, ¿ya? O el cuerpo, ¿no es cierto? Y en este caso, como el desplazamiento va a ser cero, va a hacer que el trabajo también sea cero, ¿ya? No siempre que se ejerce fuerzas realizamos trabajo. Muchas veces asociamos el concepto de trabajo con cansarse, ¿no es cierto? Hacer esfuerzo y cansarse. Pero, ¿no es cierto? En este caso, si no se logra vencer la resistencia al movimiento, no se va a considerar como trabajo. Entonces, a continuación vamos a pasar a los conceptos de energía, que vamos a estar hablando principalmente de la energía potencial y la energía cinética y cómo se pueden estar identificando estos conceptos, ¿no es cierto?, en algunos problemas, ¿ya? También vamos a trabajar unos ejercicios en donde se apliquen la resolución o desarrollo de estos ejercicios y eso sería, ¿no es cierto?, lo que veríamos hoy día, ¿ya? También vamos a adelantarle un poquito de la pregunta esencial, sobre todo para que puedan estar trabajando también una parte de la pregunta esencial que vimos hoy día, veremos hoy día. Entonces tenemos que el concepto de energía es cualquier cosa que se pueda convertir en trabajo. Se refiere principalmente, ¿no es cierto?, cuando esta cosa, cualquier cosa, se convierte en una fuerza que genera un trabajo, ¿no es cierto?, que genera un movimiento, que genera un cambio de posición. Entonces, y como resumen, ¿no es cierto?, tenemos que la energía es la capacidad de poder realizar un trabajo. Ya habíamos señalado que el trabajo es, ¿no es cierto?, esta capacidad de, con una fuerza, generar un movimiento, un desplazamiento. Entonces, ¿no es cierto?, principalmente estos camiones, ¿no es cierto?, tienen una gran energía mecánica para poder, ¿no es cierto?, levantar cierto peso, transportarlo, y eso es lo que vamos a estar señalando, ¿ya? Cómo pueden estar manifestándose este tipo de energías. En primer lugar tenemos la energía potencial, que se considera como una habilidad para efectuar trabajo, o sea, una forma de energía, pero que se basa en la virtud que tienen eh, algunas fuerzas, ¿no es cierto?, algunos movimientos, en virtud de la posición o de la condición, ¿ya? O por el efecto que tengan, ¿no es cierto? Y tenemos una condición acá, que es este movimiento circular que va a estar generando, ¿no es cierto?, al tener una cuerda y un peso que puede ser, ¿no es cierto?, eh, una pelota grande, y que, ¿no es cierto?, al ser circular se va a estar manteniendo una energía, ¿no es cierto?, de condición de movimiento circular, la cual, ¿no es cierto?, al ser soltada va a seguir manteniendo esta condición. También el efecto, ¿no es cierto?, de un arco estirado se puede estar señalando como una condición, ¿no es cierto?, de presión, compresión, ¿no es cierto?, de este elástico que va a lograr ejercer posteriormente fuerza sobre esta flecha. Y ahí va a generar una energía potencial también. Ya se va a estar generando un movimiento
posterior de esta flecha, un movimiento, ¿no es cierto?, posterior de esta piedra lanzada. ¿Ya? Me acordé del 18 de octubre con esto. Entonces, tenemos que cómo se pueden estar trabajando algunos ejercicios en virtud de alguna posición o alguna condición, ¿ya? Y es por eso que vamos a estar viendo estos ejercicios de energía potencial gravitatoria, que tienen que ver principalmente, ¿no es cierto?, con la energía que se puede obtener por una posición en una altura, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a estar utilizando los conceptos de la aceleración de gravedad, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, potencial gravitatoria. Y para ello, ¿no es cierto?, vamos a señalar que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor, ¿no es cierto?, de la aceleración que tiene un cuerpo en caída libre. El concepto de gravedad que se abrevia con la letra G, y sus unidades son metros por segundo al cuadrado, porque se refieren a la aceleración que va a tener este cuerpo, ¿no es cierto?, en caída libre. Entonces, acá tenemos un ejemplo del cálculo de la energía potencial a partir de una posición, y tenemos que para calcular la energía potencial, que está representada con la letra U mayúscula, tenemos que multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad que señalamos que era 9,8 metros por segundo. Vamos a colocar ahí con rojo. Y por la altura, ya la letra H significa altura. Entonces, ¿no es cierto?, en este ejercicio nos señalan cuál es la energía potencial de una persona de una masa de 50 kilos que se encuentra o se lanza, ¿no es cierto?, de un rascacielos desde una altura de 480 metros. Entonces, se reemplazan los datos, la masa va en kilogramos, su unidad, ¿no es cierto?, y la distancia o altura, ¿no es cierto?, va en metros, ¿ya? Acá las unidades hay que tratar de mantenerlas, sobre todo cuando nos pregunten en otras unidades, vamos a tener que recurrir a la transformación de estas unidades. Ya, de hecho, vamos a ver unos ejercicios en donde hay que hacer ese ejercicio, esa acción. Entonces, se reemplazan los datos, tenemos que la masa es 50 kilos, la gravedad es 9,8 y la altura son 480. Se multiplican estos datos y me daría este valor, 235.200 J, ¿no es cierto? ¿Qué significaba J? Joule. ¿Y qué es lo que es Joule? Es una medida de una energía, ¿ya? En este caso la energía potencial gravitatoria. Posteriormente tienen unos ejercicios de cálculo de energía potencial que los vamos a revisar en un momento, ¿ya? También tenemos que ver la energía cinética, que es la habilidad para realizar un trabajo en virtud del movimiento, ¿ya? ¿No es cierto? Aprovechar el movimiento para poder realizar un trabajo, ya sea de desplazamiento de un cuerpo, ¿no es cierto?, a través de cierta trayectoria que ya llevaba. La energía cinética se puede determinar multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. ¿Ya? Y ahí se obtiene la energía cinética que tiene cierto cuerpo en movimiento. La energía cinética, ¿no es cierto?, va a estar basada en el cálculo de una masa con velocidad.
por ejemplo, ¿no es cierto?, un auto que va acelerando o un cohete espacial que va despegando. ¿Cierto? Aquí un cohete espacial, ¿cómo se va a caracterizar? ¿No es cierto? Va a despegar con estos tres cohetes, pero posteriormente se le acaba la gasolina, ¿no es cierto?, a estos cohetes y comienza a desacelerar, ¿ya? Pierde estos dos cohetes y sigue solamente con la energía cinética que llevaba, ¿no es cierto?, hasta la Luna o hasta Marte, ¿no es cierto?, hasta donde fuese este cohete. Y esa energía cinética también se puede calcular, vamos a ver unos ejercicios, pero antes vamos a estar relacionando estos dos tipos de energía que vimos recién, ya la energía potencial con la energía cinética. Estos dos tipos de energía se relacionan mucho, ¿no es cierto?, en la aerodinámica, ¿no es cierto?, en la física que pueda tener el funcionamiento de una montaña rusa, ¿no es cierto? Ahí cuando han ido a Fantasilandia o a Disney World, eh, se puede estar, ¿no es cierto?, viendo estas grandes montañas rusas que se caracterizan por tener unos rieles acá en el inicio que pescan, ¿no es cierto?, estos carritos y los llevan a través de una cadena, ¿no es cierto?, a una altura máxima de estas montañas rusas, a lo más alto que puedan, ¿no es cierto?, para alcanzar altura. Entonces, en este movimiento, ¿no es cierto?, vamos a tener una energía potencial en donde vamos a estar ejerciendo un cambio de posición, ya vamos a realizar un trabajo para posteriormente dejar a estos carritos en una posición, ¿no es cierto?, en una condición beneficiosa, ya, ¿no es cierto?, en una altura, ¿no es cierto?, cuando trabajábamos acá la energía potencial, la que posteriormente, ¿no es cierto?, se va a transformar en energía cinética cuando aproveche, ¿no es cierto?, los cambios de velocidades que van a tener en estas subidas y bajadas también, para recorrer todo el circuito que va a tener esta montaña rusa y poder llegar nuevamente, ¿no es cierto?, a esta cadena, ¿no es cierto?, a este riel que lo va a volver a tirar hacia arriba cuando tenga, ¿no es cierto?, más de una vuelta. Ya muchas veces estos juegos tenían más de una vuelta, por lo tanto tenían que alcanzar a dar una vuelta y llegar hasta ese riel con la misma intensidad. Entonces, ahí se pueden estar relacionando estos tipos de energía, ¿no es cierto?, como la energía potencial beneficia el movimiento a través de una condición y la energía cinética permite, ¿no es cierto?, generar y mantener el movimiento a través de aceleración y desaceleraciones que se producen en este recorrido. Entonces dice que el Ninja, una montaña rusa en Georgia, tiene una altura de 32 metros y una rapidez o velocidad de 84 kilómetros por hora. Por lo tanto, igual se podría estar determinando su energía potencial, ¿no es cierto? Tenemos la distancia que es la altura, que serían 32 metros, y tenemos la velocidad que alcanza en este caso. Ah, ya, pero no tenemos la masa, no se puede calcular en este caso, porque lo que nos falta es la masa. Ya en este caso no era un ejercicio, solamente es un dato de esta montaña rusa. Ya me están dando el dato de la velocidad que alcanza. Si hubiéramos tenido la masa, se hubiera podido, ¿no es cierto?, estar determinando la energía potencial a través, ¿no es cierto?, de esta forma. Ya. Entonces, primero tenemos
unos ejercicios de energía cinética para poder trabajar antes de pasar a unos ejercicios que van a tener que realizar ustedes. ¿Ya? Así que les vamos a dar unos minutos para que los puedan desarrollar posteriormente. ¿Ya? Entonces, en el cálculo de la energía cinética se utiliza esta fórmula que realizamos recién, ¿no es cierto? Energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. Entonces tenemos que calcular en el primer ejercicio cuál es la energía cinética de una bala que tiene una masa de 5 gramos y que viaja a una velocidad de 200 metros por segundo. ¿Cuál será su energía cinética? La energía cinética, en este caso, la están señalando con la letra K y, ¿no es cierto?, utilizamos esta fórmula. Se reemplaza la masa, pero se reemplaza en kilogramos. Por lo tanto, vamos a tener que pasar gramos a kilogramos. ¿Cómo se realiza eso, no es cierto? Se puede estar haciendo una regla de 3. ¿Qué vamos a colocar en la regla de 3? ¿No es cierto? Que 1 kilo van a ser iguales a 1000 gramos y que a cuántos kilos va a corresponder, ¿no es cierto?, los 5 gramos que tenemos acá. Entonces, cuando es regla de 3, se multiplica cruzado 1 por 5 y se divide por el otro valor que queda libre, ¿no es cierto? La X tiene que quedar libre también. Entonces me queda 1 por 5 es 5 y dividido por 1000 me va a quedar 0,005 kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto lo reemplazo acá, 0,005 kilos. Eso era importante, ¿no es cierto? Habíamos visto que la masa, por lo menos en este caso, se señalaba en kilos, ¿ya? Y si es que en el ejercicio aparece en otra unidad, hay que transformarlo. Ya se puede estar utilizando esta regla de 3, pero hay que conocer estos valores, ¿ya? Cuánto corresponden cada magnitud, cada valor. Entonces, también vamos a ver cómo se reemplaza la velocidad, que serían 200 metros por segundo. Ya en este caso, ¿no es cierto?, está bien señalado la unidad. Entonces, acá se eleva al cuadrado, 200 al cuadrado, se multiplica por 0,05 y luego dividimos por 2. Entonces serían 200 por 200 por 0,05. Y eso lo dividimos por 2 y me da igual a 100 joules. Importante que la energía, ¿no es cierto?, va en la unidad de joule. Y en el segundo ejercicio, ¿cuál es la energía cinética de un automóvil que pesa, ¿no es cierto?, 1000 kilos o 1 tonelada y que va a una velocidad de 14,1 metros por segundo? En este caso no hay que hacer algún cambio de unidad porque la masa está en kilos, la velocidad está en metros por segundo, están bien. Así que solamente se reemplazan. Tenemos que 1 medio es igual a 1000 kilos
multiplicados por la velocidad, que es 14,1 metros por segundo. Entonces, si tiene una calculadora, lo primero, lo primero que tienen que hacer es esta potencia, 14,1 al cuadrado. ¿Qué significa el cuadrado? Que hay que multiplicarlo por el mismo valor, 14,1 por 14,1. Eso me da igual a 100, a ver, no, 14,1. Me da igual a 198 y ese valor, ¿no es cierto?, lo vamos a multiplicar por 1000 y se divide por 2. Y me da 99,405 joule. Ya que es importante las unidades, chiquillos, en los ejercicios. Ya vamos a trabajar ahora unos ejercicios. Voy a hacer unos ejemplos, les vamos a dejar unos de tarea y también unos para la reflexión, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta frente a estos ejercicios, la pueden hacer ya en el chat. No he estado atento porque he estado puro saludo. Ya, entonces estamos bien. Ya. A continuación, entonces, tenemos ejercicios de cálculo de energía cinética. Ya cómo se puede estar determinando la energía cinética de algunos cuerpos en movimiento. Entonces, vamos a hacer el primero y les vamos a dejar a ustedes para realizar el segundo. ¿Ya? Y el tercero queda para también, ¿no es cierto?, que lo discutamos. Si alguien también quiere participar, lo puede hacer. Entonces, en el primero dice, calcula la energía cinética de una persona que tiene una masa de 70 kilos cuando se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, la energía cinética, ¿no es cierto?, puede ser la letra K o S, ¿no es cierto?, y es igual a un medio de la masa por, ¿no es cierto?, m minúscula, por la velocidad, vamos a colocarlo entre paréntesis, al cuadrado. Ya eso recuerden que al cuadrado, vamos a achicarlo un poquitito, pero es al cuadrado, ¿ya? Entonces, entonces me va a quedar, ¿no es cierto?, que K va a ser igual a un medio, la masa en este caso es 70 kilos, por la velocidad que serían 5 metros por segundo que habría que colocar. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto?, está al cuadrado. Entonces K va a ser igual. Aquí se puede estar simplificando el tiro. Me quedarían 35 por 25. A 5 por 5, ¿no es cierto? 5 al cuadrado. Y 35 por 25. Vamos a ver si me da bien. Está bien. 875 joules. Entonces, a ustedes les dejo el número 2, ya no sin antes aclararle una cosita para que lo puedan realizar correctamente. Tienen que seguir estos mismos pasos, pero hay un pero, ¿no es cierto?
la velocidad tiene que ir en metros por segundo y aquí está en kilómetros por hora. ¿Ya? Y si está en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Tenemos que pasarlo a metros por segundo. Y para pasarlo a metros por segundo, tenemos que dividir ese número, dividirlo por 3,6. ¿Ya? ¿Por qué se divide por 3,6 dirán ustedes? Porque, ¿no es cierto?, los kilómetros hay que pasarlo a metro. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que 1000 metros son 1 kilómetro. Y las horas hay que pasarlas, ¿no es cierto?, a segundos. Y una hora tiene 3600 segundos. Entonces ahí, ¿no es cierto?, este es el valor para poder hacer el cambio de unidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Ya se divide por 3,6. Vamos a colocar mejor. Divide. Divide por 3,6 los 72 kilómetros y ahí van a obtener en metros por segundo. Y la masa ya está dada en kilos, así que tendrían que solamente reemplazar ese concepto. Y la número 3 dice, si se lanzan dos pelotas que tienen igual masa, pero una se lanza con el doble de la velocidad que la otra, ¿cuál poseerá mayor energía cinética? ¿Por qué? Ya esa también queda para la reflexión cuando volvamos, ¿no es cierto?, de este break que vamos a tener ahora. Entonces, unos minutitos para que puedan realizar este ejercicio, ¿ya? Y volvemos también con la respuesta de la número 3. A las 19:45 a realizar esos dos ejercicios.
Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a realizar el segundo. Si alguien ya lo hizo, puede ir participando también, si es que lo desea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar primero? A, ¿no es cierto?, es igual a un medio de la masa, que serían, ¿no es cierto?, 500 kilos. ¿Y cuánto calcularon la nueva velocidad? Eh, 72 dividido 3,6 dio 20. 20 metros por segundo, ¿no es cierto? Que sería la unidad en que se trabaja la velocidad. Por eso se tenía que hacer esa transformación. Y recordar, ¿no es cierto?, que esa velocidad hay que elevarla al cuadrado. Eso significa que hay que multiplicar ahí 20 por 20. Entonces sería, no sé, 20 por 20 por 500, y eso lo divido por 2. Y me da 100.000 dio. 1000 joules. Muy bien. Y con respecto, ¿no es cierto?, a la número 3, si se lanzan dos pelotas que tienen la misma masa, pero lo que se está afectando es la velocidad, ¿ya? Así que esto hay que aplicarlo en la fórmula de la energía cinética, ¿ya? Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, la misma masa, pero lo que se va a estar afectando, ¿no es cierto?, es la velocidad. Esta va a ser el doble. Entonces, si más encima, ¿no es cierto?, justamente es este concepto el que se eleva al cuadrado, ya claramente va a estar aumentando, va a tener mayor energía cinética la que tenga, ¿no es cierto?, mayor velocidad. ¿Ya? Y eso es porque, ¿no es cierto?, son valores directamente proporcionales, ya es una multiplicación, lo que va a estar determinando, ¿no es cierto?, que esta energía cinética sea mayor. Vamos a colocar ahí al tener proporcionalidad directa. Proporción directa. ¿Qué significa eso? Que se multiplican, ¿no es cierto? Y por eso van a ir aumentando, si es que uno de ellos aumenta. Ya, importante que puedan estar contestando estos ejercicios, chiquillos. Recuerden que la prueba de octubre, que se viene como en 2 semanas más, después de 2 semanas, ¿no es cierto? Van a tener 5 semanas de trabajo, así que va a ser un poquito más compleja, pero ¿no es cierto? Vienen ejercicios que se trabajaron en clases también, así que van a venir algunos ejercicios de cálculo de energía cinética y también otros de cálculo de energía potencial, ya que vamos a ver a continuación. Entonces, mismo formato, ¿no es cierto? Vamos a realizar el primero y le vamos a dejar el segundo, ya el tercero también para la reflexión. Y dice,
calcula la energía potencial de un martillo de una masa de 1,5 kilogramos de masa, de una masa, cuando se haya situado a una altura de 2 metros sobre el suelo. Entonces, la energía potencial, ¿no es cierto?, que era la letra U, se calculaba con la masa multiplicando también la gravedad y multiplicando también la distancia o la altura, ¿no es cierto?, la letra H. Entonces, para este caso, ¿no es cierto?, tenemos que la masa es 1,5 kilos, que la gravedad sería, ¿no es cierto?, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y que la altura son 2 metros. Simplemente se multiplican estos valores, sería 1,5 por 9,8 y por 2. Y me da, ¿no es cierto?, 29,4 joule, porque de nuevo es una energía, pues energía potencial. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es calcular la energía potencial para este ejercicio. ¿Ya? Le están dando, ¿no es cierto?, las unidades en toneladas, pero ahí, ¿no es cierto?, les dice cuántas toneladas son en kilos. Y también en la parte de abajo, la altura está dada, ¿no es cierto?, en metros, pero cada piso, ¿no es cierto?, mide 2,5 metros, pero son 6 pisos que recorre esta carga. ¿Ya? Así que con eso tienen que realizar el ejercicio. Y la número 3 dice, se sitúan dos bolas de igual tamaño, pero una es de madera y la otra es de acero, a la misma altura sobre el suelo. Ya, son solamente de igual tamaño, eso no quiere decir que son de la misma masa. Así que hay que eso relacionar, ¿no es cierto? Esta es de madera y la otra es de acero. Una va a tener más masa que otra. Por lo tanto, la que tenga más masa, que podría ser, ¿no es cierto?, la de acero, ¿cuál tendrá mayor energía potencial? ¿Ya? Eso se lo dejamos un momentito también, sobre todo el segundo, y cuando queden 5 para las 8, volvemos a resolver el 2 y el 3.
Ya, entonces, este de acá, ¿qué había que reemplazar, no es cierto? U es igual a. A ver quién nos va a participar ahora. La masa 2000. sería 2.000 kilogramos. Masa, muy bien, 2000. La gravedad 9.8 metros sobre segundo Ya, y la altura 15 metros. Lo multipliqué 2.5 por 6. correcto, muy bien. 15 metros. ¿Y está bien el resultado de la respuesta? 294.000 Ok. joules. Entonces, ahí como le estaban adelantando un poquito la respuesta para que la pudieran revisar, estaba 294.000 joules. Es el que está acá. Y la número 3, ¿cómo está afectando, no es cierto, que estas bolas sean de distintas características, una de madera y otra de acero? ¿Cuál tendrá mayor energía potencial? También, ¿no es cierto? Tenemos que ver la fórmula, ¿no es cierto?, de la energía potencial. Y si tenemos, ¿no es cierto?, una variación en la masa, vamos a tener, ¿no es cierto?, una variación también en la energía potencial, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, si es que esta masa puede estar aumentando el doble, ¿no es cierto?, o incluso el triple, y ya vamos a tener un aumento en este valor. Entonces, para terminar, solamente adelantarme un poco a la pregunta esencial, y la parte que tienen que responder con lo que vimos hoy día es la número 3, en donde tienen que establecer la relación que puede existir entre la energía potencial y la energía cinética, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, dar una explicación, ¿ya? Aquí se pueden estar basando, ¿no es cierto?, en esta relación que se puede establecer en esta montaña rusa, ¿ya? Así que vamos a señalarles este dibujo acá, ¿no es cierto?, para que puedan relacionarlo con la respuesta número 3, ¿ya? Que puedan relacionar cómo se comporta la energía potencial, ¿no es cierto?, de esta altura que se va a obtener, y posteriormente, ¿no es cierto?, cómo se comporta la energía cinética durante el movimiento en esta montaña rusa. Ya a eso se refiere con establecer una relación entre estos dos tipos de energía, cinética y potencial. Las preguntas que están acá las vamos a estar trabajando el día jueves, cuando veamos, ¿no es cierto?, conceptos de calor y energía térmica. Entonces, eso sería por hoy día, chiquillas, chiquillos, la mayoría son estudiantes. Los vamos a dejar hasta aquí, estamos en la hora, muchas gracias por su asistencia, y lo dejamos, ¿no es cierto?, en 15 minutitos más con la siguiente clase. Ya que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Chao, chao. Chao, Hasta profe, luego. saludos. Chao, chao, Nos vemos. profe. Chao, Lidia, que esté bien también. Gracias. Entonces nos quedamos acá avanzando, así que el profesor de avanzar, de revisar las preguntas esenciales y lo que viene para el profesor. César. Ay, creo que no puso música. Ahí está.
Ahora soy mi propio jefe. Decido cuándo trabajar y cuánto quiero ganar. Con InDriver no necesito más.